El silencio en la sala de juntas pesaba como una tormenta a punto de estallar. Las sillas de cuero crujían levemente mientras queens oficiales ajustaban su postura, todos mirando a la única figura femenina presente en la mesa ovalada. Ana Sofía respiraba con control, sus dedos entrelazados sobre la carpeta manila que contenía 3 meses de análisis estratégico, un trabajo que le había costado noches sin dormir, fines de semana sacrificados y una dedicación casi obsesiva. Las luces fluorescentes se reflejaban en las condecoraciones de los uniformes, creando pequeños puntos de luz que danzaban como estrellas lejanas en un cielo militar. El comandante Roberto García ocupaba la cabecera de la mesa con la naturalidad de quien nació para mandar. Sus anchos hombros llenaban el impecable uniforme, y cada gesto cargaba décadas de autoridad incuestionable. Cuando sus ojos se posaron en Ana Sofía, había algo que trascendía la jerarquía militar, era la mirada de quien ve una anomalía en su territorio bien ordenado. Ella podía sentir el peso de ese escrutinio, pero mantenía la espalda recta, las manos firmes, la mirada serena. Había aprendido, a través de años navegando en aguas predominantemente masculinas, que la calma era su mejor armadura. Teniente Ana Sofía, la voz del comandante resonó en la sala con la precisión de un bisturí. He oído que ha preparado un análisis sobre nuestra estrategia de defensa fronteriza. Había una pausa calculada después de cada palabra, como si estuviera saboreando el momento. Debo confesar mi curiosidad. La sonrisa que apareció en sus labios no llegó a sus ojos, era el tipo de expresión que precedía a las humillaciones públicas en ambientes donde la jerarquía reinaba suprema. Ana Sofía inclinó la cabeza levemente, un gesto que combinaba respeto militar con dignidad personal. Sí, señor. 3 meses de análisis basados en patrones de movimiento, datos meteorológicos, recursos logísticos y precedentes históricos de conflictos similares. Su voz era clara, sin prisa, cada palabra elegida con precisión quirúrgica. No había nerviosismo detectable, solo la serenidad de quien conoce profundamente su trabajo. El comandante se reclinó en su silla, sus dedos tamborileando sobre la mesa en un ritmo que recordaba a las gotas de lluvia antes de la tormenta. Precedentes históricos repitió, y una risa baja escapó de su garganta. Teniente, ¿cuántos años de experiencia en campo tiene usted? La pregunta flotó en el aire como humo tóxico, y Ana Sofía pudo sentir a los otros oficiales moverse incómodamente en sus sillas. 2 años y medio en operaciones directas, señor. Sin embargo, mi análisis se basa en datos objetivos y metodologías comprobadas de inteligencia estratégica. Ana Sofía mantenía el tono respetuoso, pero había una firmeza subyacente que sugería raíces profundas. Sus ojos, de un marrón que recordaba a la madera pulida, no vacilaron ni un segundo. Datos objetivos, repitió el comandante, y esta vez su risa fue más audible. Caballeros, se dirigió a los otros oficiales, la teniente cree que los números en hojas de cálculo pueden sustituir décadas de experiencia real. Algunos murmullos bajos circularon por la mesa, pero ninguno de los presentes se atrevió a contradecir abiertamente a su superior. Dígame, teniente, ¿cuántas veces ha tenido que tomar decisiones de vida o muerte en cuestión de segundos? ¿Cuántas veces ha sentido el olor a pólvora quemada mientras necesitaba reformular una estrategia completa? Ana Sofía permaneció en silencio por un momento que pareció extenderse por una eternidad. Cuando finalmente habló, su voz tenía una suavidad que contrastaba con la tensión creciente en la sala. Señor, respeto profundamente su experiencia y la de todos los presentes. Mi análisis no pretende sustituir la sabiduría adquirida en el campo, sino ofrecer una perspectiva complementaria basada en patrones que quizás pasen desapercibidos en la intensidad del momento. Patrones que pasan desapercibidos, repitió el comandante, y ahora había una crueldad creciente en su tono. Teniente, ¿usted realmente cree que nosotros veteranos con décadas de servicio somos incapaces de percibir patrones obvios? Se levantó, su imponente figura de 1,80 m proyectando una sombra sobre Ana Sofía.
Quizás usted piensa que su educación superior la hace más perspicaz que hombres que han sangrado por este país. El teniente coronel Ricardo Álvarez, sentado 3 sillas a la izquierda de Ana Sofía, observaba la escena con creciente incomodidad. Su cabello canoso enmarcaba un rostro marcado por líneas que contaban historias de batallas reales y decisiones difíciles. Había algo en la conducción de ese interrogatorio que le causaba una profunda inquietud. No era cuestión de desacuerdo estratégico, sino algo que recordaba a rituales de humillación que había presenciado en contextos menos nobles. Sus dedos apretaron involuntariamente el bolígrafo en sus manos, un gesto casi imperceptible que traicionaba su tensión interna. Comandante García, Ana Sofía habló con la misma serenidad de antes. No presumo tener más experiencia que nadie presente. Ofrezco solo una herramienta adicional para su consideración. Abrió su carpeta y sacó una sola hoja de papel. Puedo compartir solo el resumen ejecutivo, si lo permite. Oh, por favor, teniente, el comandante hizo un gesto teatral. Comparta con nosotros su genialidad. Había oficiales evitando la mirada, otros observando con la fascinación mórbida de quien presencia un accidente en cámara lenta. La atmósfera en la sala se había vuelto densa, cargada de una electricidad incómoda que hacía cada respiración parecer más pesada. Ana Sofía comenzó a leer con voz clara y modulada, presentando datos sobre vulnerabilidades en la línea ofensiva, propuestas de redistribución de recursos y análisis de escenarios múltiples basados en inteligencia de fuentes abiertas y clasificadas. Cada punto estaba respaldado por sólidas evidencias. Cada recomendación fundamentada en una lógica impecable. Era un trabajo de calidad excepcional, el tipo de análisis que podría genuinamente salvar vidas y recursos si se implementa correctamente. Mientras ella hablaba, el comandante caminaba alrededor de la mesa como un depredador rodeando a su presa. Ocasionalmente, interrumpía con comentarios sarcásticos. «Qué interesante, imagínese» o «claro». Cada interrupción estaba calculada para romper el ritmo de Ana Sofía, para minar su confianza, para reducir su presentación profesional a un espectáculo humillante. Cuando Ana Sofía terminó, el silencio que siguió fue diferente del inicial. Este silencio palpitaba con una tensión mal resuelta, como una cuerda de violín estirada más allá de su límite. El comandante regresó a su posición a la cabecera de la mesa, sus manos extendidas sobre la superficie pulida, inclinándose ligeramente hacia adelante como un juez a punto de dictar sentencia. Teniente Ana Sofía, su voz cortó el aire con precisión quirúrgica. Admiro su ambición. La pausa antes de la palabra ambición estuvo cargada de subentendidos. Pero permítanme aclarar algo a todos los presentes. Sus ojos recorrieron la sala antes de fijarse de nuevo en Ana Sofía. La inteligencia militar no es un ejercicio académico. No se trata de impresionar a profesores con teorías elegantes. Se trata de hombres reales, con familias reales, enfrentando balas reales. Ana Sofía absorbió cada palabra sin demostrar ninguna reacción visible. Sus manos permanecían tranquilamente sobre la mesa, sus hombros relajados, su respiración controlada. Era como si estuviera observando una tormenta desde una casa bien construida, consciente de la furia exterior, pero segura en sus cimientos. Francamente, continuó el comandante, me preocupa ver a jóvenes oficiales confundiendo habilidad analítica con sabiduría estratégica. Usted puede tener talento para los números, teniente, pero la estrategia militar requiere algo que no se aprende en libros. Hizo una pausa dramática. Requiere madurez, experiencia, y me atrevo a decir, una perspectiva que quizás sea más natural para aquellos que han sido forjados en el calor de la batalla real. Las implicaciones de sus palabras resonaron en la sala como ondas invisibles. Algunos oficiales estudiaban intensamente los papeles frente a ellos, otros ajustaban nerviosamente sus uniformes. El teniente coronel Álvarez observaba a Ana Sofía con atención creciente, percibiendo algo en su postura que le intrigaba. No era sumisión ni desafío abierto, sino una quietud que sugería profundidades inexploradas. En ese momento ocurrió algo extraordinario.
Ana Sofía se inclinó ligeramente hacia adelante, sus labios curvándose en la más sutil de las sonrisas. No era burla ni sarcasmo, sino la expresión de alguien que acababa de comprender algo fundamental sobre la situación. Cuando habló, su voz era casi un susurro, pero cada palabra llegó a todos los presentes con claridad cristalina. Comandante García, usted mencionó la experiencia en el campo y el peso de las decisiones de vida o muerte. Ana Sofía hizo una pausa, sus ojos nunca dejándolos de él. ¿Puedo preguntar si está familiarizado con el protocolo Sigma 7 de contingencia operacional? El comandante parpadeó, una microexpresión de incertidumbre cruzando brevemente su rostro antes de recomponerse. Protocolo Sigma 7, repitió, pero había una vacilación casi imperceptible en su voz. Ana Sofía continuó con la misma suavidad, como si estuviera compartiendo una receta familiar. Es una directriz clasificada implementada después de los eventos de 2018, específica para escenarios de compromiso fronterizo en condiciones de visibilidad limitada. Involucra coordinación entre 3 niveles de mando con protocolos de comunicación encriptada en frecuencias rotativas de 4 y 7 segundos. Hizo una pausa casi imperceptible. Usted participó en los entrenamientos de implementación cuando se realizaron en el segundo trimestre de 2019. El cambio en el comandante García fue sutil, pero perceptible para cualquiera que supiera leer lenguaje corporal. Sus hombros se tensaron ligeramente, su postura perdió un poco de la arrogancia casual que mantenía hasta entonces. Claro, respondió, pero la palabra salió un poco más alta de lo necesario, compensando una incertidumbre creciente. Excelente, Ana Sofía continuó, su voz manteniendo ese tono casi maternal de alguien guiando a un niño a través de un ejercicio complejo. Entonces usted seguramente recuerda la importancia del análisis predictivo basado en datos meteorológicos específicos para operaciones Sigma 7, particularmente los índices de refracción atmosférica, que afectan a los equipos de visión nocturna en humedades superiores al 73%. Inclinó la cabeza ligeramente. Mi análisis incluye esos parámetros integrados con los patrones de movimiento hostil identificados en los últimos 6 meses. Imagino que usted ve el valor de este enfoque para optimizar los protocolos Sigma 7 en nuestra región específica. El silencio que siguió fue diferente a todos los anteriores. Este silencio tenía textura, era denso, cargado, casi palpable. El teniente coronel Álvarez observaba atentamente, sus años de experiencia permitiéndole reconocer cuando una dinámica de poder estaba siendo sutil, pero definitivamente reconfigurada. El comandante García abrió la boca, la cerró, luego la abrió de nuevo. Naturalmente, los protocolos Sigma son fundamentales para las operaciones modernas, dijo finalmente, pero sus palabras sonaban como alguien navegando en territorio desconocido sin mapa. Sí, señor, Ana Sofía asintió con genuina deferencia, y es exactamente por eso que dediqué 3 meses a analizar cómo nuestros recursos actuales se alinean con esas directrices. Descubrí algunas discrepancias interesantes entre nuestra postura actual y los requisitos específicos del protocolo Sigma 7. Dio vuelta a una página en sus documentos. Por ejemplo, nuestra actual distribución de personal no cumple con los estándares mínimos de respuesta para escenarios Sigma condiciones de categoría 3. Calculé que necesitaríamos una redistribución de aproximadamente el 12% de nuestros efectivos para alcanzar el cumplimiento total. Con cada palabra, el comandante parecía disminuir ligeramente en su silla. No fue un colapso dramático, sino el gradual reconocimiento de alguien que había subestimado profundamente a su oponente. Ana Sofía no estaba simplemente demostrando conocimiento técnico, estaba revelando acceso a información y protocolos que pocos oficiales de su rango deberían poseer, mucho menos dominar a tal nivel de detalle. El teniente coronel Álvarez carraspeó suavemente, el sonido cortando la tensión como una hoja bien afilada. Todas las miradas se volvieron hacia él, y cuando habló, su voz cargaba décadas de autoridad natural. Teniente Ana Sofía, dijo, creo que a todos nos gustaría revisar su análisis completo con la atención que merece. El alivio en la sala fue casi tangible.
Ana Sofía inclinó la cabeza respetuosamente. Ciertamente, teniente coronel, he preparado copias para todos los presentes, incluyendo apéndices específicos para diferentes niveles de clasificación de seguridad. Escena: localización, sala de juntas en un cuartel general militar. Comandante Roberto García permaneció sentado, sus manos ahora entrelazadas sobre la mesa. La arrogancia anterior se había evaporado, sustituida por algo que oscilaba entre la incomodidad y una creciente comprensión de que había juzgado gravemente mal la situación. Teniente, dijo finalmente, su voz notablemente más baja que antes, quizás podamos programar una sesión informativa más detallada para revisar estas cuestiones técnicas adecuadamente. Sería un honor, comandante García, respondió Ana Sofía, y había una genuina gracia en su voz, no triunfo ni sarcasmo, sino la generosidad de quien ofrece una salida digna a un oponente derrotado. Y aquí, querido lector, permítame hacer una pausa en esta narrativa para compartir algo importante con usted. Si esta historia le está conmoviendo, si está reconociendo la importancia de dar voz a aquellos cuyo conocimiento y dignidad son frecuentemente subestimados, me gustaría invitarle a unirse a nuestra comunidad. Suscríbase a nuestro canal y active la campanita de notificaciones, no por vanidad o números, sino porque creo profundamente que historias como esta necesitan ser compartidas, debatidas, y que necesitamos crear espacios donde la sabiduría sea reconocida independientemente de quién la porte. Al suscribirse, estará apoyando no solo narrativas inspiradoras, sino también una filosofía de que la competencia y el respeto deben ir siempre de la mano. Cada nueva persona en nuestra comunidad fortalece nuestra capacidad de contar historias que realmente importan, que tocan corazones y, quién sabe, inspiran cambios reales en nuestra sociedad. Ahora, volvamos a nuestra teniente Ana Sofía y presenciemos cómo su silenciosa sabiduría continuó resonando en aquella sala. Teniente coronel Ricardo Álvarez se levantó, su figura imponente pero sin la teatralidad que había caracterizado la actuación anterior del comandante. Caballeros, se dirigió a la sala, creo que acabamos de recibir una valiosa lección sobre la importancia de escuchar todas las voces competentes en nuestro equipo. Sus ojos recorrieron cada rostro presente. La inteligencia militar moderna requiere la combinación de experiencia en el campo con un análisis técnico sofisticado. La teniente Ana Sofía claramente ha demostrado dominio de ambos aspectos. Comandante García asintió rígidamente, su orgullo herido todavía visible, pero su inteligencia profesional comenzando a retomar el control. Teniente coronel, estoy totalmente de acuerdo. Quizás hemos sido precipitados en nuestros juicios iniciales. Ana Sofía permaneció sentada, sus manos todavía tranquilamente apoyadas sobre sus documentos. No había victoria triunfante en su postura, ni satisfacción maliciosa. En cambio, irradiaba la serenidad de alguien que simplemente había hecho su trabajo difícil, importante, necesario, y ahora veía ese trabajo siendo reconocido por lo que realmente era. Si me permiten, Ana Sofía habló suavemente, me gustaría enfatizar que mi análisis es solo una herramienta. La experiencia en el campo que todos ustedes aportan es insustituible. Mi esperanza es que podamos integrar perspectivas analíticas con sabiduría práctica para crear estrategias más robustas. Teniente coronel Marco Silva, quien había permanecido silencioso durante toda la presentación, finalmente habló. Teniente, sus observaciones sobre los protocolos Sigma 7 son particularmente relevantes para mis sectores de responsabilidad. Me gustaría mucho discutir las implicaciones logísticas de sus recomendaciones. Uno a uno, otros oficiales comenzaron a manifestarse, haciendo preguntas técnicas, solicitando aclaraciones, ofreciendo perspectivas de sus propias áreas de especialización. La atmósfera en la sala se transformó gradualmente de confrontación a colaboración, de jerarquía rígida a diálogo profesional. Comandante García observaba esta transformación con una mezcla compleja de emociones pasando por su rostro. Había incomodidad, ciertamente, pero también algo que podría ser interpretado como alivio, el alivio de descubrir que había juzgado mal no por malicia, sino por limitaciones en su propia perspectiva.
Teniente Coronel Álvarez retomó la palabra, su voz cargando una autoridad que no necesitaba ser impuesta, sino que simplemente existía. Propongo que formemos un grupo de trabajo para revisar el análisis de la teniente Ana Sofía en detalle. Comandante García se dirigió directamente al hombre que, minutos antes, dominaba la sala con arrogancia. Me gustaría que coordinara este grupo de trabajo. Su experiencia operacional será fundamental para evaluar la viabilidad práctica de las recomendaciones. Era una salida elegante, una oportunidad para que Comandante García recuperara su dignidad a través de la contribución constructiva en lugar de la dominación destructiva. Ana Sofía reconoció la sabiduría del gesto del teniente coronel con un ligero movimiento de cabeza. Sería un honor colaborar bajo la coordinación del comandante García, dijo Ana Sofía, y no había ironía en su voz, solo profesionalismo genuino. Comandante García tragó visiblemente, luego asintió. Teniente, creo que todos podemos aprender unos de otros en este proceso. No era exactamente una disculpa, pero sí un reconocimiento, y a veces, en ambientes jerárquicos rígidos, el reconocimiento era lo máximo que se podía esperar. La reunión prosiguió por más de 40 minutos, pero la dinámica había cambiado fundamentalmente. Cuestiones técnicas fueron discutidas, responsabilidades distribuidas, cronogramas establecidos. Ana Sofía participó como miembro integral del equipo, sus contribuciones recibidas con el respeto que siempre deberían haber merecido. Cuando la reunión finalmente terminó y los oficiales comenzaron a salir, Teniente Coronel Álvarez se acercó a Ana Sofía. Teniente, dijo en voz baja, bien manejado, pero puedo preguntar, ¿existe realmente un protocolo Sigma 7? Ana Sofía sonrió, la primera sonrisa genuinamente relajada que había mostrado durante toda la mañana. Teniente Coronel, existen muchos protocolos. Algunos son ampliamente conocidos, otros se comparten en bases más restrictivas. Hizo una pausa, sus ojos brillando con un humor sutil, y algunos son extrapolaciones lógicas basadas en patrones observables en protocolos existentes. Teniente Coronel Álvarez rió entre dientes, moviendo la cabeza con admiración. Teniente, tengo la impresión de que usted tiene mucho más que enseñarnos a todos de lo que inicialmente imaginamos. Espero poder contribuir, señor. Ana Sofía respondió simplemente. Comandante García fue el último en salir de la sala, dudando en la puerta. Se volvió hacia Ana Sofía, que estaba organizando sus documentos con movimientos precisos y calmados. Teniente, dijo él, y había algo diferente en su voz, menos mando, más humanidad. Yo, quizás fui injusto en mi evaluación inicial. Ana Sofía la miró con ojos que no reflejaban rencor ni triunfo. Comandante, todos llevamos perspectivas moldeadas por nuestras experiencias. Lo importante es nuestra capacidad de ampliar esas perspectivas cuando se nos presentan nuevos datos. El comandante García asintió lentamente. Sí, creo que tiene razón. Hizo una pausa. Teniente, tengo la sensación de que este grupo de trabajo será enriquecedor para todos los involucrados. Eso espero, señor, respondió Ana Sofía, y había genuina expectativa en su voz. Cuando el comandante García salió, Ana Sofía permaneció sola en la sala de informes. Las luces fluorescentes seguían zumbando suavemente, las sillas de cuero aún conservaban la impresión de sus ocupantes, y el aire aún vibraba con los ecos de la transformación que había ocurrido. Ana Sofía cerró su maletín y lo sujetó contra su pecho por un momento, sus ojos recorriendo la sala vacía. No había sensación de victoria lograda, ni alivio dramático. En cambio, había la satisfacción silenciosa de un trabajo bien hecho, de la dignidad mantenida, de una batalla ganada no a través del enfrentamiento directo, sino a través de la fuerza silenciosa de la competencia reconocida. Pensó en su trayectoria hasta ese momento, los años de estudio, los sacrificios personales, las noches dedicadas a dominar no solo los aspectos técnicos de su profesión, sino también los aspectos políticos y sociales que determinaban cómo sería recibido su conocimiento. Había aprendido pronto que, para algunas personas en ciertas posiciones, ser subestimado podía ser una ventaja estratégica.
permitía observar, aprender, prepararse, y entonces, cuando llegara el momento oportuno, demostrarse no con palabras, sino con un conocimiento irrefutable. El teniente coronel Álvarez tenía razón. Había mucho más que enseñar y aprender, pero quizás la lección más importante de la mañana no había sido sobre protocolos militares o análisis estratégico. Había sido sobre respeto, cómo debe ser ganado, mantenido y, cuando es necesario, amablemente reclamado. Ana Sofía se dirigió a la ventana de la sala de informes, mirando al patio donde los soldados realizaban ejercicios matutinos. El sol estaba más alto ahora, quemando el rocío del césped y prometiendo un día despejado. Era un nuevo día, literal y metafóricamente. Un día donde su competencia sería reconocida, donde su voz sería escuchada, donde su conocimiento sería valorado. Pero quizás más importante que todo eso, era un día donde había demostrado que la verdadera fuerza no proviene de la dominación o la humillación. La verdadera fuerza proviene de la calma bajo presión, de la competencia demostrada con elegancia y de la capacidad de elevar a otros mientras uno se eleva a sí mismo. Ana Sofía sonrió para sí misma, ajustó su maletín bajo el brazo y salió de la sala de informes. Había trabajo que hacer, estrategias que refinar, vidas que proteger. Y ahora, finalmente, tendría la oportunidad de hacer ese trabajo con el respeto y el reconocimiento que siempre había merecido. En el pasillo, encontró a algunos de los oficiales de la reunión discutiendo aspectos técnicos de su análisis. Cuando la vieron, la saludaron respetuosamente y la incluyeron naturalmente en la conversación. Era como debía ser, pensó, sin drama, sin confrontación, solo profesionales competentes trabajando juntos para proteger y servir. El sonido de sus pasos resonaba suavemente por el pasillo, mezclándose con las voces de colegas que ahora la veían no como una anomalía que tolerar, sino como una experta a la que consultar. Y en ese sonido simple, pasos firmes en un pasillo militar, residía una victoria silenciosa que resonaría mucho más allá de ese día, de ese lugar, de esa situación específica. Era la victoria de la competencia sobre el prejuicio, de la sustancia sobre la apariencia, de la dignidad mantenida sobre la humillación intentada. Era sobre todo un recordatorio de que las batallas más importantes no siempre se ganan con armas o gritos, sino a veces con conocimiento susurrado suavemente, pero cargado del peso de la verdad irrefutable. Ana Sofía siguió su camino, llevando consigo no solo sus documentos y análisis, sino también la certeza silenciosa de que había, en ese momento, cambiado algo fundamental no solo en su propia trayectoria, sino en la comprensión de todos aquellos que habían presenciado la transformación. Y esa quizás fuera la victoria más verdadera de todas, no solo ser reconocida, sino haber creado un espacio donde otros como ella también pudieran estar.